Un saludo muy cordial, mis hermanos y hermanas. En Arkansas estoy muy contento de estar con ustedes esta mañana vía internet. La tecnología es algo maravilloso que Dios nos ha dado, donde yo puedo estar en la ciudad de Fresno, California, donde ahora son las 9:40, 9:35 de la mañana, para ustedes 11:35, y sin embargo puedo estar en vivo y ustedes pueden escuchar el mensaje que estoy presentando desde acá. Esta mañana queremos estudiar una continuación del tema que comenzamos a trazar en el tema de anoche. Ojalá que los que están presentes esta mañana hayan estado presentes anoche, porque estamos llevando una hilación de temas, es decir, esa es una secuencia, y si pierden uno de los temas van a estar un poco desubicados para entender los temas siguientes. Antes de comenzar con una oración, debo decir que he hablado con el pastor y el pastor Castillo me ha dicho que hay varias personas que han tomado su decisión de entregarse al Señor a través del bautismo. Quiero felicitar a todos aquellos que han tomado esta decisión. Y no solamente felicitar a los que han tomado la decisión, sino animar a aquellos que están en el valle de la indecisión, que tomen esta decisión de bautizarse. Esta noche a las 8 va a haber un bautismo especial. Así que si estás indeciso, no estés indeciso más, porque Dios quiere que tú tomes esa decisión. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación. La Biblia también dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que animo a todos los que no son bautizados por inmersión, que hablen con el pastor Castillo y que se apunten para el gran bautismo que va a haber esta noche. Ahora sí vamos a tener una palabra de oración y vamos a entrar a nuestro estudio de esta mañana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu santo templo. Te damos gracias por tu santo sábado, un día de refrigerio espiritual. Pedimos, Señor, al abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Abre mentes y corazones para recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre precioso e incomparable de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Lo primero que queremos hacer es un repaso del tema que tratamos anoche. En primer lugar, quiero mencionar que estudiamos en nuestro tema de anoche el capítulo 7 del libro de Daniel. Y voy a repasar brevemente el contenido de ese capítulo. En primer lugar, tenemos un león. Ese león, como hemos visto, representa a el reino de Babilonia, el reino que gobernaba en los días cuando vivió el profeta Daniel. Luego después vimos que se levantó un oso y el oso acabó con el león. El oso representa el reino que tomó el lugar del reino de Babilonia, representa el reino de Medo-Persia. Y luego entonces tenemos una tercera bestia, es un leopardo. Ese leopardo representa el reino de Grecia, que conquistó al reino de los medos y de los persas. Y luego tenemos una cuarta bestia espantosa y terrible, con unos dientes grandes de hierro que desmenuzaba, pisoteaba y desbarataba todo lo que conseguía en su camino. Nos dimos cuenta que esa cuarta bestia representa el Imperio Romano. Ahora, nos hemos movido entonces desde el año 605, cuando comenzó Babilonia a gobernar, hasta el año 168, cuando comenzó a gobernar el Imperio Romano. Nos hemos movido sin interrupción a través de 4 reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el Imperio Romano. Pero nos dimos cuenta que esta cuarta bestia tiene 3 etapas sucesivas de dominio. En primer lugar está la cuarta bestia gobernando sola, sin cuernos en su cabeza. Eso representa el periodo de dominio del Imperio Romano. Duró desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo.
Pero el Imperio Romano luego se dividió en 10 reinos. Es decir, una vez que el imperio había gobernado por un periodo de tiempo, el imperio se dividió en 10 reinos. A la cuarta bestia le salieron 10 cuernos. Esos son los 10 reinos que se levantan del Imperio Romano. Vimos en nuestro estudio que eso sucedió en el año 476, se completaron los 10 reinos y fue depuesto el último emperador del Imperio Occidental romano. Y luego nos dimos cuenta que esta cuarta bestia tiene una tercera etapa de dominio. En medio de los 10 cuernos se levantó un cuerno pequeño y ese cuerno pequeño arrancó a 3 de los 10 cuernos y el cuerno se comportó de una manera muy arrogante. Ahora, en realidad no tenemos que adivinar qué representa el cuerno pequeño. Hemos visto que el cuerno pequeño tiene 7 características y hay más, tengo 15, pero solamente tratamos 7. En primer lugar, el cuerno pequeño se levantó cuando los 10 estaban allí completos. Ahora, los 10 estuvieron completos en el 476 después de Cristo. Esto significa que el cuerno pequeño tiene que levantarse después del año 476 y tiene que levantarse entre las divisiones del Imperio Romano Occidental que se había dividido. Es decir, tiene que levantarse después del 476 y tiene que levantarse en medio de los reinos que habían compuesto el territorio del Imperio Romano. Es decir, nuestra primera característica es que el cuerno pequeño tenía que levantarse entre los 10 cuernos en Europa Occidental. Pero podemos especificar más, porque según la Biblia, este cuerno tiene que ser romano. Y la razón por la cual sabemos que tiene que ser romano es porque el cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia, y la cuarta bestia es Roma. Si sale de la cabeza de la cuarta bestia, tiene que ser un cuerno romano. Nos dimos cuenta también que este cuerno pequeño iba a arrancar a 3 de los 10 reinos que salieron sobre la cabeza del dragón. Vimos que este cuerno pequeño iba a hablar blasfemias contra el Altísimo y definimos blasfemia como un poder que dice que puede perdonar pecados y un poder humano que dice que tiene el representante de Dios en la tierra. Nos dimos cuenta también, como quinta característica, que este cuerno iba a perseguir a los fieles de Dios, iba a perseguir a los santos del Altísimo. Luego nos dimos cuenta, número 6, que el cuerno pequeño iba a pensar que podía cambiar la santa ley de Dios. Y finalmente, notamos en nuestro estudio que este cuerno pequeño iba a gobernar por un periodo de tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y según nuestro estudio de anoche nos dimos cuenta que ese periodo simbólico de tiempo representa un periodo de 1260 años que iba a gobernar el cuerno pequeño. Ahora, no cabe duda, como les mencionaba en el tema de anoche, que este cuerno pequeño representa el papado. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de individuos que se encuentran dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una cosa y el papado es otra cosa. El papado es el sistema que une la Iglesia con el Estado. Los miembros de esa organización son algo aparte de la organización en sí mismo. En realidad, el papado se levantó después del 476, en el año 538. Se levantó entre los 10 cuernos, se levantó en Europa Occidental. El papado es un poder romano. Se le llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Su idioma es latín. Su sede se encuentra en Roma. Usa números romanos. Es un sistema que tiene una organización que heredó del Imperio Romano. Además de eso, vimos que el papado arrancó a 3 de los 10 reinos, a los érulos, los vándalos y los ostrogodos, y ninguno de esos cuernos tiene una nación que desciende del cuerno hoy en día. Además de eso, vimos que la Iglesia romana profesa poder perdonar pecados.
Y también dice tener en la tierra al representante de Cristo, que se conoce como el obispo de Roma o el Papa. Nos dimos cuenta que a través de la Inquisición, el papado persiguió a los que no estaban de acuerdo con la iglesia durante largo periodo de tiempo. Nos dimos cuenta también que la iglesia romana ha intentado cambiar la ley de Dios, sacando el segundo mandamiento en los catecismos y dividiendo el 10º mandamiento en 2. Y luego nos dimos cuenta también que el papado ha profesado cambiar la santa ley de Dios, diciendo que ha cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Y nos dimos cuenta que el papado gobernó exactamente 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Mis queridos amigos, no hay duda alguna que el cuerno pequeño representa a Roma papal. Ahora, en esta mañana queremos estudiar otra profecía que es paralela a la profecía de Daniel 7. Es la profecía que encontramos en Apocalipsis 13. Y vamos a tratar de cubrir los versículos 1 al 10 y posiblemente nos alcance también el tiempo para decir algunas cosas en cuanto al versículo 11 del capítulo 13. Ahora voy a leer Apocalipsis 13, 1 y 2 para que se den cuenta que hay una conexión entre Apocalipsis 13, 1 al 10 y Daniel el capítulo 7. Dice allí en Apocalipsis 13, 1, me paré sobre la arena del mar, aquí es Juan, ya no es Daniel, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y luego describe a esta bestia, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio a esta bestia su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, inmediatamente vemos la conexión con Daniel 7, porque en Daniel 7 tenemos 4 bestias. Tenemos un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa y terrible. Aquí en Apocalipsis 13 tenemos también un león, tenemos un leopardo, tenemos un oso y tenemos también un dragón o una bestia espantosa y terrible. Claramente, Apocalipsis 13, versículos 1 y 2, está ampliando lo que conseguimos en Daniel, el capítulo 7. Ahora, lo que quiero que quede claro en nuestra mente es que el cuerno pequeño y la bestia que se menciona aquí representan el mismo poder. El cuerno pequeño representa a Roma papal, el sistema que une la iglesia con el Estado, y la bestia representa el mismo sistema. 2 formas de describir el mismo sistema. Es decir, cuerno pequeño y bestia son intercambiables. Ahora, alguno dirá, ¿cómo sabe usted, Pastor Borg, que la bestia y el cuerno pequeño representan el mismo poder? Bueno, no tenemos que adivinar. Aquí no estamos adivinando. No estamos sencillamente diciendo, bueno, pensamos que posiblemente sea así. Hemos seguido la secuencia de los poderes. Dios lo ha hecho muy fácil. Se conoce como el método histórico de estudiar las profecías. Sabemos a dónde la secuencia comienza, con Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia, luego el Imperio Romano, luego se divide el Imperio Romano en 10 reinos, luego se levanta Roma papal para gobernar 1260 años. Es decir, hay 3 formas en que podemos saber que el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder. Número 1, la secuencia de los poderes es la misma secuencia en Daniel 7 que en Apocalipsis 13. Vamos a repasar. En Daniel 7 tenemos un león, un oso, un leopardo, un dragón, 10 cuernos y cuerno pequeño. En Apocalipsis el capítulo 13 tenemos las mismas bestias pero en orden inverso. Juan está viviendo en el tiempo del dragón.
Y por lo tanto, él describe las bestias en orden inverso. Dice leopardo, oso y león. ¿Por qué razones que Daniel tiene león, oso y leopardo, mientras que Juan tiene leopardo, oso y león? Sencillamente porque Daniel está viviendo en el tiempo del león y está mirando hacia adelante, mientras que Juan está viviendo en el tiempo del dragón, que es el Imperio Romano, y está mirando hacia atrás. Ahora, quiero que noten que la secuencia en Daniel 7 de los poderes y en Apocalipsis 13 es la misma secuencia. León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. Es decir, en primer lugar, la bestia se encuentra en la misma secuencia que lo que se encuentra el cuerno pequeño en el libro de Daniel. Por lo tanto, como la secuencia es la misma, la bestia cuadra en el mismo sitio a donde cuadra el cuerno pequeño, sabemos que representa el mismo poder. Pero hay una segunda razón, y es que las acciones de la bestia son las mismas acciones del cuerno pequeño. Noten lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 7. Apocalipsis 13 y el versículo 7. Dice, en cuanto a la bestia, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora yo pregunto, ¿es eso lo que hizo el cuerno pequeño? ¿El cuerno pequeño guerreó contra los santos? Ustedes saben que sí, es la misma expresión. La bestia persigue a los santos igual que el cuerno pequeño, pero hay más. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 5. Dice, en cuanto a la bestia, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ahora yo pregunto, ¿el cuerno pequeño hablaba grandes palabras y blasfemias contra Dios? Ustedes saben que sí, lo estudiamos en el tema de anoche. Es decir, claramente las acciones de la bestia son las mismas acciones que las del cuerno pequeño. Es decir, en primer lugar, la secuencia demuestra que la bestia y el cuerno pequeño ocupan el mismo lugar. Las acciones del cuerno pequeño son las mismas acciones de la bestia, pero hay un tercer punto, una tercera manera de saber que el cuerno pequeño representa lo mismo que la bestia, y es que gobiernan por el mismo periodo de tiempo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, se describe como tiempos y la mitad de un tiempo, que ya vimos que son 3 años y medio, multiplicados por 360 días cada año, nos da 1260 días. Pero en las profecías, días equivalen a años. Ahora, en Apocalipsis 13 se explica este periodo con un término distinto, pero es el mismo periodo. Note lo que dice otra vez Apocalipsis 13 y el versículo 5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, esta es la bestia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y alguien dirá, eso no puede ser lo mismo que tiempos, la mitad de un tiempo, que son 1260 días o años. Pero sí es el mismo periodo de tiempo. Les voy a explicar por qué. Si el año bíblico tiene 360 días, significa que el mes bíblico tiene 30 días. Son 42 meses. 30 días, cada uno de esos 42 meses, si ustedes multiplican 30 por 42, van a encontrar que el total son 1260. Es el mismo número que en Daniel el capítulo 7, pero se expresa de una forma distinta. Y por si acaso dudan, si van a Apocalipsis 12, van a encontrar claramente allí que dice que los santos huyeron al desierto porque el dragón los estaba persiguiendo y huyeron por 1260 días. Lo dice allí en Apocalipsis el capítulo 12. Es decir, hay 3 formas de saber que este es el mismo periodo. Tiempos, la mitad de un tiempo. Son 3 años y medio multiplicado por 360 días da 1260.
42 meses por 30 días cada mes da 1260 días. Y Apocalipsis 12 usa la expresión 1260 días. Es decir, el cuerno pequeño y la bestia gobernaron el mismo periodo de tiempo. Así que tenemos tres formas de saber que la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Primero, ocupa el mismo lugar en la secuencia. En segundo lugar, las acciones de la bestia son las mismas acciones del cuerno pequeño. Y en tercer lugar, el periodo de tiempo que gobierna el cuerno pequeño y que gobierna la bestia es el mismo periodo de tiempo. Como mencioné ayer, en el año 1798, el general Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte, entró en el Vaticano. Fue depuesto el Papa Pío VI y fue llevado cautivo a Francia, a donde murió en exilio. Esto es lo que la Biblia llama una herida mortal. Esto termina la primera etapa del dominio del cuerno pequeño o de la bestia. Porque vamos a encontrar que esta cuarta bestia en realidad tiene 4 periodos de dominio. La bestia sola, el Imperio Romano. La bestia con 10 cuernos, el Imperio Romano dividido. Luego el cuerno pequeño que gobierna 1260 años, pero vamos a encontrar en las profecías que al terminar los 1260 años, el cuerno pequeño o la bestia recibió una herida mortal. Y por un tiempo este poder estuvo inactivo. Pero luego viene la cuarta etapa de la cuarta bestia, cuando se le sana la herida al cuerno pequeño o a la bestia. Hablemos en primer lugar de la herida que recibió la bestia en 1798, cuando se le quitó el poder temporal al papado y fue llevado cautivo el Papa en febrero de 1798. Esa herida se menciona en Apocalipsis 13 y el versículo 10. Dice allí, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Es lo que hacía la bestia. Llevaba cautiva la bestia a la gente y ahora dice que la bestia iba a ir en cautividad. Es decir, no iba a poder tener rienda suelta ya para obrar y hacer su obra. Iba a estar restringida, en otras palabras. Y luego dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Fíjense que la profecía dice aquí que la bestia mataba con la espada. Y la misma espada que usaba la bestia para matar a los santos de Dios es la espada que se iba a levantar para darle la herida mortal a la bestia. Quiero que este punto quede claro. Es decir, la bestia usaba una espada para matar a los fieles de Dios. Y esa misma espada que usaba el papado para matar a los fieles de Dios es la espada que se levantó para darle la herida mortal al poder papal. Así que necesitamos preguntarnos, ¿qué representa la espada? ¿Qué simboliza la espada que la bestia usaba para matar y esa espada le dio la herida mortal a la bestia en 1798? Cuando yo pregunto a la gente qué es la espada, la gente generalmente responde, bueno, la espada es la Biblia. Y claro que en la Biblia nos dice que la espada representa la palabra de Dios. Lo voy a leer. En Efesios el capítulo 6 y el versículo 17 nos dice lo siguiente. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que nos dice aquí que la espada representa la palabra de Dios. Entonces algunos dicen, bueno, entonces la espada que le dio la herida mortal a la bestia es la Biblia o es la palabra de Dios. Quiero decirles que no puede ser la espada que hirió a la bestia la Biblia o la palabra de Dios. Y ustedes dicen, pero ¿por qué no? Es muy sencillo. La espada que le dio la herida mortal a la bestia es la misma espada que la bestia usaba para herir y matar a los santos. La Biblia no mató a los santos de Dios. El papado no usaba la Biblia para matar a nadie. Así que la espada no puede representar la palabra de Dios que el papado usó para matar a la gente, porque el papado no usaba la Biblia para matar a nadie. Ahora ustedes dirán, pastor, entonces, ¿qué representa la espada? Porque aquí dice claramente que la espada es la palabra de Dios. Necesito explicarles que en la Biblia
los símbolos son flexibles. Es decir, los símbolos no siempre significan lo mismo en todos los versículos de la Biblia. Los símbolos pueden representar diferentes cosas en diferentes contextos. Quiero darles algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de un león, ¿qué representa el león simbólicamente? ¿Puede el león representar a Cristo? Lógicamente, Cristo es el león de la tribu de Judá. ¿Puede representar el león a Satanás? Lógicamente que sí. La Biblia dice que Satanás anda cual león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Puede el león representar también a Judá, el hijo de Jacob? En Génesis 49 se compara a Judá con un león. ¿Puede el león representar el reino de Babilonia? ¿Cómo no? Lo vimos en Daniel capítulo 7. Es decir, siempre que aparece la palabra león no significa lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto para ver si la interpretación cuadra con el contexto. Otro ejemplo, levadura. Siempre que pregunto qué representa la levadura, la gente dice, la levadura representa el pecado. Y es cierto, pero no siempre. Porque en la Biblia la levadura también puede representar al Espíritu Santo. En la parábola de la levadura que dio Jesús, la levadura se coloca dentro de la masa y entonces la masa crece. La masa representa la iglesia. Cuando el Espíritu Santo se coloca en la iglesia crece como el pan cuando tiene levadura. Otra ilustración, la expresión hijos de Dios. En Génesis el capítulo 6 nos dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Ahora, algunos dicen los hijos de Dios que se unieron con las mujeres humanas eran ángeles. Y arguyen así porque en el libro de Job dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, los hijos de Dios en Job representan ángeles que vinieron a presentarse delante de Dios. Así que algunos dicen, en Job los hijos de Dios son ángeles y por lo tanto en Génesis tiene que ser ángeles también. Pero no podemos llegar a esa conclusión. Porque en la Biblia la expresión hijos de Dios puede significar diferentes cosas en diferentes contextos. El contexto de Génesis 6 nos dice que los hijos de Dios son los fieles descendientes del linaje de Set, que se encuentran en el capítulo 5 de Génesis. Las hijas de los hombres son las mujeres que descienden del linaje de Caín, en Génesis 4. Es decir, en Génesis 4 están los descendientes del linaje de Caín, en Génesis 5 están los descendientes del linaje de Set, y luego en el capítulo 6, 1 y 2 se mencionan hijos de Dios e hijas de los hombres. Es decir, hijos de Dios en Génesis 6 significa los fieles del Señor, los descendientes del linaje justo de Set. La expresión hijos de Dios se puede usar también para creyentes. La Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y nosotros no somos ángeles. El punto que quiero recalcar es que los símbolos en la Biblia pueden representar diferentes cosas en diferentes contextos. Y entonces nos preguntamos, si la espada en Apocalipsis 13, que la bestia usaba para matar, no es la Biblia, porque el papado no usaba la Biblia para matar, entonces, ¿qué representa la espada en Apocalipsis 13? No tenemos que adivinar, la Biblia misma lo explica. Mis queridos amigos, la Biblia se explica a sí misma. No tenemos que depender de enciclopedias y libros, no es que es malo leer esas cosas. Pero nuestra autoridad final para interpretar la Biblia no es lo que dice este comentario, lo que dice el erudito, lo que dice el cardenal, lo que dice el papa, lo que dice el pastor, lo que dice el ministro. Sí, debemos comparar todo lo que dicen esas personas con la palabra de Dios. La palabra se explica a sí misma. No debemos tomar ninguna autoridad fuera de la Biblia para decirnos lo que significa la Biblia. La Biblia se explica desde adentro. Ahora, notemos lo que dice Romanos 13 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Y vamos a ver que la espada tiene otro simbolismo, tiene otro significado en otro contexto. Dice en Romanos 13, 1 al 4, hablando de las autoridades gubernamentales de la época del apóstol Pablo, quien escribió esto, lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Son los gobernantes civiles.
Así que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, quien se opone al gobierno, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados, fíjense, los magistrados son gobernantes civiles, ocupan puestos en el gobierno civil. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Es decir, ¿quieres tú no tenerle miedo al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero ahora escuchen, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Quién lleva la espada según este pasaje? La espada la lleva el poder civil. Y el poder civil castiga a aquellos que violan al Código Civil. Es decir, si una persona mata a otra persona, el gobierno puede usar la espada, no es una espada literal, es una espada simbólica que significa la capacidad de castigar. El gobierno puede usar la espada para encarcelar a esa persona. Si un individuo no paga sus impuestos, el gobierno puede usar la espada para encarcelar a esa persona o para ponerle una multa. Si un individuo habla falsamente en cuanto a otro individuo, puede ir a un tribunal y ese tribunal va a usar la espada para castigar al que habló falso testimonio contra esa persona. Es decir, la espada es el poder que tiene el poder civil para castigar violaciones del Código Civil. La espada del gobierno no puede castigar violaciones en materia de religión. Si ustedes siguen leyendo ahí en Romanos 13 y no tenemos tiempo de leerlo, van a encontrar que se citan los últimos 6 mandamientos. Son mandamientos que están en la esfera del poder civil, porque el poder civil tiene poder para proteger a los padres, también tiene poder para proteger la vida, y para proteger el matrimonio, y para proteger la propiedad, y para proteger la reputación. Es decir, el gobierno puede imponer leyes que protejan todo eso a nivel de relación entre seres humanos. Pero el gobierno no puede entrometerse en las ideas religiosas de una persona. Ahora volvamos al asunto de la espada. El papado usaba la espada para matar a los fieles de Dios. ¿Y saben cómo lo hacían? La iglesia le hacía una inquisición primero a la persona que era acusada de herejía. Y si la Inquisición hallaba que la persona era culpable, según la iglesia, de herejía o de enseñar en contra de la iglesia en materia de religión, la iglesia entonces apelaba al poder civil y el poder civil exterminaba al hereje o lo torturaba hasta que renunciara a lo que estaba enseñando. Es decir, que la espada que usó la bestia para matar es la espada del poder civil. Usaba a los gobiernos de Europa para castigar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Y la Biblia nos dice que la misma espada, el poder civil que usaba el papado para perseguir a los que no estaban de acuerdo con las enseñanzas y doctrinas de la iglesia, la espada del poder civil, el gobierno se iba a levantar en contra del papado para darle con la espada la herida mortal. Y eso es exactamente lo que sucedió en el año 1798. El gobierno de Francia se levantó y le dijo al papado: ya no vas a usar más la espada de Francia para perseguir. Y lo que hizo fue, el gobierno tomó la espada, le dio la herida mortal al papado, el papa fue llevado cautivo a Francia, donde murió en exilio, y a partir de allí surgieron gobiernos civiles democráticos en todas partes de Europa y finalmente en las Américas también. Así que encontramos que al final de los 1260 años, el poder papal recibió una herida mortal por la espada. Pero la Biblia nos dice que este poder que persiguió
a los santos de Dios, que profesó cambiar la ley de Dios, que dice que puede perdonar pecados y que tiene el representante de Dios en la tierra, va a recuperar nuevamente su poder. Es decir, desde 1798 ha estado convaleciendo en cama de mortandad, ha estado fuera de acción, es decir, fue llevado este sistema cautivo, porque ya no puede hacer lo que hacía en el pasado porque los poderes civiles no se lo permiten. Pero la Biblia nos dice claramente que este poder va a recuperar la espada nuevamente. Los poderes civiles le van a devolver la capacidad de usarlos a ellos para perseguir a los que no están de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia romana. ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? En Apocalipsis 13 y el versículo 11, capítulo 13 y el versículo 3 nos dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahora escuchen bien, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¡Qué interesante! Dice que el cuerno pequeño, que gobernó 1260 años, lo mismo que la bestia, que gobernó por 42 meses, al final de su primer periodo de dominio, recibió una herida mortal con la espada que usaba para perseguir a los santos de Dios. Pero luego dice que después de un tiempo de estar convaleciendo con una herida mortal, después de estar inactivo este sistema por un periodo de tiempo, su herida mortal se va a sanar y se va a maravillar toda la tierra en pos de la bestia. Y por lo tanto tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que se va a sanar la herida mortal de este poder? ¿Qué nación en el mundo o qué naciones en el mundo, conociendo la historia, le devolverían la espada a este poder, sabiendo lo que este poder hizo durante los 1260 años? Mis queridos amigos, la respuesta a esta pregunta es supremamente sorpresiva. Vamos ahora a leer Apocalipsis 13 y el versículo 11. Hay una nación que se encuentra en la profecía que va a ayudar a esta bestia a recuperar su poder. Es un poder político, es una nación que va a olvidar lo que hizo el papado en el pasado y lo va a apoyar y le va a devolver su poder, es decir, va a permitir que el poder civil sea usado por el papado para imponer específicamente el cambio en la ley de Dios, para imponer la observancia del falso día de reposo, el cambio que hizo el papado en la ley de Dios. Dice en Apocalipsis 13:11, después, es decir, la primera bestia recibe su herida mortal, 1798, y entonces enseguida se levanta el siguiente poder. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahora, ¿qué poder podría representar esta bestia que tiene 2 cuernos como de cordero? Bueno, tenemos que mirar las características que se dan en este versículo. De nada vale sencillamente especular y decir, bueno, esto representa a Irán, o esto podría representar a Egipto o cualquier otra nación. Es decir, los que exponen las profecías adivinan demasiado, conjeturan demasiado. No hay que conjeturar, porque hemos visto la secuencia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. El Imperio Romano se divide, el papado gobierna 1260 años, al final recibe una herida mortal, por un tiempo está inactiva. Cuando recibe su herida, la primera característica es que esta bestia se levanta cuando la primera bestia recibe su herida mortal. Es decir, esta bestia, que es una nación, porque en la Biblia bestias representan naciones, ya vimos eso, esta nación tiene que levantarse cuando la primera bestia recibe su herida mortal. Cuando la primera bestia cae, esta bestia se levanta. Tiene que ser entonces una nación que se levanta alrededor del año 1798.
Otra característica muy importante que tenemos aquí es que esta bestia se levanta en un lugar diferente que las primeras bestias. Ustedes recuerdan que las bestias de Daniel 7 se levantaron del mar, incluyendo la bestia de Apocalipsis 13, dice que se levantó también del mar. Ahora, ¿qué representa el mar? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, estas naciones de Daniel 7 se levantaron donde había muchas gentes que estaban combatiendo y que estaban en son de guerra. Si ustedes notan la secuencia de las naciones, van a encontrar que la profecía se mueve del oriente hacia el occidente. Las primeras dos naciones son asiáticas, Babilonia y Medo-Persia están en Asia. Las siguientes dos naciones, Grecia y Roma, están en Europa. Es decir, la profecía se está moviendo del oriente hacia el occidente, como el cristianismo se ha movido del oriente hacia el occidente. Ahora, esta bestia se levanta de la tierra. No puede levantarse en Asia ni en Europa, porque entonces diría la profecía que se levantó del mar o de las aguas. Tiene que levantarse en otro sitio, en la tierra donde no hay aguas, donde hay escasez de población. Además de eso, otra característica es que esta nación tiene que ser una superpotencia política. Es decir, aunque asciende pequeña esta nación al comienzo, en realidad después cobra proporciones gigantescas, porque va a ser una superpotencia global política. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque nos dice la profecía que este poder va a mandar a todo el mundo que adore a la primera bestia, que sirva a la primera bestia. Para poder hacer que todo el mundo adore o sirva a la primera bestia, es necesario que esta nación sea de un poder y de una influencia global o mundial. Además de eso, tiene que ser una superpotencia económica, porque la profecía de Apocalipsis 13, 11 al 18 nos dice que este poder va a prohibir comprar y vender. Es decir, los que no adoren a la primera bestia, mandados por la segunda bestia, dice que no van a poder comprar y vender. Tiene que ser una superpotencia económica para que pueda prohibir comprar y vender a nivel global. También tiene que ser una superpotencia militar, porque la Biblia dice que a nivel global, cualquiera que no reciba la marca de la bestia, se pronunciará contra esa persona un decreto de muerte. Características claras. En primer lugar, se levanta alrededor del año 1798. No se levanta en Asia ni en Europa, un lugar distinto, probablemente más hacia el occidente. Además de eso, una superpotencia económica, una superpotencia militar, una superpotencia política. Yo pregunto, ¿qué nación alrededor de 1798 que va a tener esas características es la nación que cumple esta profecía? Mis queridos amigos, no hay duda en cuanto a qué poder se representa aquí. Representa a los Estados Unidos de América. Ahora, quiero que notemos varios detalles interesantes aquí. En primer lugar, los Estados Unidos se levantó al poderío alrededor del mismo tiempo que el papado recibió su herida mortal. En segundo lugar, no se levantó ni en Asia ni en Europa. Se levantó más hacia el occidente, en América. Además de eso, los Estados Unidos ha llegado a ser una superpotencia política, económica y militar, como todos sabemos. Pero hay otra característica muy interesante. Y es que esta segunda bestia es contemporánea con la primera bestia. Pero la segunda bestia es mucho más joven que la primera bestia. Y hay una característica muy interesante. Y es que todas las bestias anteriores pelearon y lucharon contra la bestia anterior para ascender al poder. Es decir, el oso acabó con el león para subir al poder. El leopardo acabó con el oso para subir al poder. La bestia espantosa y terrible, el dragón, acabó con el leopardo para levantarse al poder. Pero lo interesante en cuanto a esta bestia que se levanta de la tierra es que esta bestia que se levanta de la tierra no pelea contra la bestia anterior. Es decir, no lucha para quitarle el poder a la bestia anterior, sino que la profecía nos dice que esta segunda bestia
va a aliarse con la primera bestia para devolverle a la primera bestia la espada, para devolverle a la primera bestia el poder. Es decir, la segunda bestia, la que se levanta de la tierra, es una bestia que va a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. No va a luchar contra ella, no va a destruir a esa bestia para poder entonces ella gobernar. No. La profecía dice que lo que va a hacer esta bestia es ayudar a la primera bestia a recuperar la espada que perdió. Es decir, esta nación va a permitir que el papado la use como nación para perseguir a los que no están de acuerdo con las prácticas y enseñanzas de la primera bestia. Ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a dejar que la Biblia nos muestre cómo se porta esta segunda bestia en su relación con la primera. Apocalipsis 13 y el versículo 12, hablando de la bestia que se levanta de la tierra, dice lo siguiente: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Fíjense que esta segunda bestia no gobierna por su propia autoridad. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, la autoridad de esta segunda bestia es la autoridad de la primera bestia. Y dice que lo hace en presencia de la primera bestia. Algunas versiones traducen en favor de la primera bestia. Es decir, dice que esta bestia de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia en favor de la primera bestia o en presencia de la primera bestia. Sigue diciendo en el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Fíjense, no solamente esta segunda bestia ejerce la autoridad de la primera, en favor de la primera, sino que nos dice que manda a todos a adorar a la primera bestia. Lo que está haciendo es para ayudar a la primera bestia. Note lo que dice Apocalipsis 13:14. Esta segunda bestia va a levantar una imagen de y en honor a la primera bestia. Dice en Apocalipsis 13:14, hablando de esta bestia de la tierra, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, esta segunda bestia va a ser una imagen de la primera. Ahora, ¿qué caracterizaba la primera bestia? La primera bestia se caracterizaba porque era una iglesia que podía usar la espada de los poderes civiles para castigar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Así que una imagen tiene que ser que esta bestia que se levanta de la tierra va a hacer también lo mismo. Es decir, va a permitir la iglesia que use al poder civil para castigar a los que no estén de acuerdo con las prácticas de la primera bestia. Ahora, hay otra característica. Apocalipsis 13:16, hablando de la primera bestia, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta bestia que se levanta de la tierra impone la marca de la primera bestia. Ahora fíjense, todo lo que hace esta segunda bestia, que se levanta cuando cae la primera, es tratar de complacer a la primera bestia. La Biblia nos dice que ejerce la autoridad de la primera bestia. Obra en favor de la primera bestia. Hace que todos adoren a la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Pero hay una característica especialmente en la cual me quiero enfocar. Y es que nos dice que tiene esta bestia dos cuernos semejantes a los cuernos de un cordero. Ahora necesitamos tomar el resto del tiempo esta mañana para interpretar qué significan los dos cuernos que tiene esta bestia. Recuerden que las características cuadran solamente con los Estados Unidos. No hay otro poder en el mundo que se haya levantado en 1798 que cuadre perfectamente con todas las características. Necesitamos preguntarnos qué representan los dos cuernos que tiene esta bestia que representa a los Estados Unidos.
Para entender lo que representan los cuernos, necesitamos volver al libro de Daniel en el Antiguo Testamento. En la Biblia, cuernos representan reinos. Ya nos dimos cuenta cuando hablamos sobre el dragón que tenía 10 cuernos, que los 10 cuernos representan 10 reinos en que se dividió el Imperio Romano. Así que en algún sentido, estos 2 cuernos deben representar 2 reinos. Se los voy a comprobar ahora con la Biblia. Daniel 8 y el versículo 3 presenta a una bestia. Esa bestia es un carnero. Un carnero es un cordero macho. Dice allí en Daniel 8:3, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Así que tenemos un carnero, una sola bestia, un carnero, y el carnero tiene 2 cuernos de carnero, y dice que uno era más alto que el otro y el más alto salió de último. Ahora, ¿qué representa este carnero y los 2 cuernos? No hay que adivinar, la Biblia misma nos lo explica. Daniel 8 y el versículo 20 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Es decir, los 2 cuernos representan 2 reinos, los medos y los persas. Pero los 2 reinos se encontraban en una sola nación, el carnero. Es decir, la bestia de Apocalipsis 13 representa una nación y los cuernos representan 2 reinos que se encuentran en esa nación. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿cuáles son los 2 reinos que se encuentran en una nación en lo que se trata los Estados Unidos? Algunos dicen, ¿acaso los Estados Unidos tiene 2 reinos? La respuesta es que sí. Noten que dice que los 2 cuernos son como de cordero. Ahora, ¿saben ustedes? La palabra cordero aparece 29 veces en el libro de Apocalipsis. Y cada vez que aparece la palabra cordero, se aplica a Cristo Jesús. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuáles 2 reinos reconoció Jesús el Cordero de Dios? Porque son 2 cuernos como de cordero. ¿Cuáles son los 2 reinos representados por los cuernos que reconoció Cristo el Cordero de Dios? No cabe duda alguna que Jesús reconoció la existencia de 2 reinos. Noten lo que dice Mateo 22 y el versículo 19 al 21. Mateo 22, 19 al 21 para ver los dos reinos que reconoció Cristo Jesús. Le traen a Jesús una pregunta y le dicen, ¿es lícito dar tributo o dar impuestos a César, sí o no? Y el Señor Jesucristo les pidió que les mostrara una moneda. Vamos a leerlo en el versículo 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que era como $1 en aquella época. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, la cara de quién está en esta moneda y el nombre de quién está aquí. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fíjense que Jesús reconoció que hay 2 reinos. El reino de César en esa época era el gobierno civil y el reino de Dios en esa época era la iglesia. Es decir, los 2 reinos representan el poder civil, que en aquella época era Roma, y la iglesia que Cristo vino a establecer. Jesús dijo, sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Los 2 reinos que reconoció Cristo, el Cordero de Dios, representa el poder civil y el poder religioso. Ahora escuchen, Jesús rehusó tomar las riendas del poder civil. Jesús dijo, yo vine solamente para representar el reino espiritual de la iglesia. Yo no tengo nada que ver con el poder civil. Yo vine a establecer mi iglesia y a gobernar en asuntos espirituales y religiosos. El diablo quería que Jesús tomara las riendas del poder civil. Quería que Jesús tomara el poder de la espada, por así decirlo. En el monte de la tentación, Satanás le dijo a Jesús, le mostró todos los reinos del mundo y le dice a Jesús, mira, todos estos reinos yo te los daré si tan solo te inclinas y me adoras por un instante.
El Señor Jesucristo le dijo a Satanás: apártate de mí, Satanás. Yo no vine a tomar las riendas del poder civil, yo vine para establecer mi reino espiritual. Jesús mantuvo separada la iglesia del poder civil. Reconoció la legítima existencia del poder civil para gobernar en asuntos civiles y reconoció la legítima existencia de la iglesia por otro lado. Hacia el final de su vida en esta tierra, el Señor Jesucristo fue llevado por Pilato a una entrevista privada. Y Pilato le preguntó a Jesús si él era un rey. Y fíjense lo que contestó Jesús en Juan 18 y el versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Fíjense que Jesús está reconociendo que hay dos reinos. Dice: mi reino no es de este mundo. Es decir, este mundo tiene su reino, que es el poder civil, pero el reino mío no es de aquí. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, Jesús dice, si en realidad mi reino fuera parte del gobierno civil, dice, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús reconoció dos reinos. Jesús, el Cordero de Dios, reconoció la legítima existencia de dos reinos, no juntos, sino separados. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. Rechazó el reino cuando se lo ofreció Satanás. Dijo Jesús: yo no tengo nada que ver con el reino de este mundo, cuando Jesús estuvo en la corte de Pilato. Jesús nunca se aferró del poder civil para adelantar su reino. Cuando Santiago y Juan querían quemar algunas aldeas samaritanas que no permitieron que Jesús pasara por ellos, el Señor Jesucristo le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son ustedes. Yo no vine a destruir las vidas, sino que vine a salvar a la gente. Cuando Jesús alimentó a 5,000, la Biblia nos dice que enseguida los judíos se emocionaron y quisieron hacerle rey, pero Jesús se apartó y se fue y rehusó tomar las riendas del poder civil. Y cuando Pedro tomó la espada literal y le cortó la espada al siervo, la oreja con la espada al siervo del rey, el Señor Jesucristo no le dijo a Pedro: bien hecho, defiende mi reino con tu espada. No, el Señor Jesucristo le dijo: guarda esa espada, porque el que mata con la espada, a espada será muerto. Algo muy parecido a lo que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 13. Mis queridos amigos, el Señor Jesucristo no vino a este mundo para establecer un gobierno civil, para castigar a todos aquellos que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Jesús dijo: eso sucederá en el día postrero. La palabra de Dios lo juzgará en el día postrero. Juan 12 y el versículo 48. Jesús vino a implantar los principios de su reino en el corazón humano, porque Él sabía que la fuerza de la espada no convierte a nadie. El reino hay que implantarlo en el corazón. Noten Lucas 17, 20 y 21, el último texto que vamos a analizar. Esta tarde continuaremos para ver cómo se cumple esto con los Estados Unidos. En Lucas 17, 20 y 21 nos dice: preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Claro, los fariseos pensaban que el reino de Dios era tumbar a los romanos y Jesús tomar el trono y gobernar sobre el mundo. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, el reino de Dios no va a venir con una exhibición externa de poder. Ni dirán: helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está en vosotros. Cristo vino a implantar los principios de su reino en el corazón humano. Vino a implantar su santa ley en el corazón para que el hombre hiciera naturalmente lo que la ley exige, no porque la espada lo amenaza, sino porque le sale hacerlo, porque a través del Espíritu Santo su vida está en armonía con la voluntad de Dios. La espada civil nunca puede convertir a una persona. La espada civil es para castigar violaciones del Código Civil. Jesús vino a establecer su iglesia, vino a establecer su reino espiritual. Así que volviendo otra vez a esta bestia que tiene 2 cuernos de cordero, como de cordero. La Biblia dice entonces que esta nación que hemos identificado como los Estados Unidos va a tener
dos reinos que existen en Él. Ahora, la pregunta clave es, ¿existe en los Estados Unidos la idea de dos reinos? En nuestro tema de esta tarde, nuestro primer tema de esta tarde, no se lo pierdan por nada en el mundo, vamos a hablar más de los dos cuernos como de cordero. Y vamos a encontrar que los fundadores de los Estados Unidos, George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, John Adams, todos los padres constitucionales de los Estados Unidos, establecieron que en esta nación iban a existir dos reinos, el poder civil y la iglesia, y que no se iban a mezclar, no se iban a unir. Iba a haber una pared de separación entre la iglesia y el Estado. Lo mismo que enseñó Jesús. Dos cuernos como de cordero, dos reinos que reconoció Jesús en una misma nación, no juntos, sino separados. Les voy a leer esta tarde una serie de citas. Vamos a estudiar la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a hablar del Tratado de Trípoli, etcétera, donde se demuestra claramente que cuando esta nación se originó, mis queridos amigos y hermanos, cuando esta nación comenzó, los fundadores escribieron documentos donde dijeron, en esta una nación va a haber dos reinos, iglesia y Estado, no juntos, sino separados. Algo muy diferente que lo que hacía la primera bestia. La primera bestia unía a los dos para perseguir a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Pero ¿sabe lo que es triste? La historia nos dice aquí que esta nación, que en su principio separó la iglesia del Estado, el poder civil del poder religioso, de una forma contradictoria dice que va a llegar un momento en que va a hablar como un dragón, porque va a unir la iglesia con el Estado, va a ser una imagen de lo que hacía la primera bestia, y entonces esta nación que comenzó tan bien va a convertirse en un poder global que va a perseguir a los santos del Altísimo por la autoridad del primer poder que vimos en Apocalipsis 13. Hemos seguido la secuencia en la Biblia, mis queridos amigos y hermanos. Esto no miente, no estamos adivinando. Vamos a repasar para concluir. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido. Roma papal por 1260 años recibe una herida mortal. Cuando recibe su herida mortal, se levanta otra nación que llega a ser un poder global, los Estados Unidos. Es una sola nación que separa la iglesia del Estado, y lo único que no se ha cumplido, escuchen bien, y se está cumpliendo hoy en día, lo vamos a ver esta tarde, está en el proceso de cumplimiento. Lo único que falta es que esta nación sane la herida de la primera bestia, y entonces sucederá lo mismo que sucedió cuando fueron perseguidos los santos del Altísimo. Mis queridos amigos, la Biblia no miente. Yo no he compartido esto por ofender a nadie. Si usted pertenece a este sistema, Dios le llama a salir del sistema, porque es un sistema que está bajo la condenación de Dios. Tiene muchos individuos sinceros, el papado. No puedo juzgar a individuos. Dios conoce el corazón, pero el hecho de que haya individuos sinceros en el sistema no significa que el sistema sea un sistema en armonía con Dios. Así que esta tarde esperamos a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, 3 horas de acá, esperamos que vengan para escuchar la fascinante historia de los dos cuernos y lo que está pasando hoy en los Estados Unidos de América y lo que va a suceder con la visita del Papa a fines del mes de septiembre. No se lo pierdan, es asunto de vida o muerte. Dios les bendiga, tengamos una oración. Padre Celestial, gracias te damos por la claridad de las profecías. Gracias porque no tenemos que adivinar. Gracias porque podemos seguir la secuencia profética y tú nos das esta información para que nos aliemos de tu lado aunque nos cueste la vida, aunque no podamos comprar ni vender. Queremos serte fieles. Te ruego que bendigas a todos los que están presentes, que los lleves a tomar decisiones durante este día. Decisiones que pueden ser difíciles, van en contra de lo que cree la familia, de lo que creen los amigos, de lo que enseñan los líderes religiosos.
pero ayúdalo, Señor, a ser fieles a tu llamado y solo a tu llamado. Gracias, Padre, por habernos acompañado y por responder nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.